Cuando hablamos de tango, cada uno entiende un poco lo que quiere, ¿no? Para algunos, hablar de tango es, tango, Carlos Gardel, el tango canción, ¿no? En otros ámbitos quizás uno nombra el tango y dice, el baile, el tango baile. Pero mismo dentro del tango baile uno dice tango y para algunos es el estereotipo hollywoodense de la mujer con la rosa roja en la boca y las películas que hemos visto con ese estereotipo. O para algunos es el tango baile, pero es el tango de salón, el tango milonguero. Mismo uno dice tango dentro del mundo del baile, para algunos el tango es, bueno, el tango del campeonato mundial. En otros ámbitos quizás uno nombra al tango y dicen, Piazzolla, tango, ¿no? Y en otros ámbitos, qué sé yo, uno habla del tango y es el tango orquestal. Y así podríamos seguir un buen rato, ¿no? Hay muchos tangos, cada uno tiene su propia construcción de lo que es el tango. Y eso es algo genial, es algo muy maravilloso. Por eso, en este video de hoy vamos a hablar un poco de eso. Hay muchos tangos. ¿Cuál es tu tango? Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy con un video diferente, ¿sí? Hoy no voy a estar dando ninguna clase ni metiéndome en los detalles de ningún estilo en particular, ni compartiendo rarezas. Simplemente hoy un video diferente. Bueno, todo es diferente, el ángulo que elegí es diferente, porque hoy quiero compartir con ustedes, bueno, algunas preguntas, algunas reflexiones en las que vengo pensando hace algún tiempo. Un poco los contaba, ¿no? En la introducción, a propósito de esta idea de lo que significa el tango para cada uno. Y bueno, si uno habla con un músico, vaya a disparar por un lado. Si habla con otro músico, quizás la idea del tango pasa muy por otro lado. ¿Sí? Para mucha gente de la música, el tango es el tango orquestal, los estilos, de lo que hablamos mucho aquí. Y para otros no, qué sé yo, uno habla con a veces músicos de otras latitudes, tango sí, Piazzolla, bueno, fin, es eso. Y en el mundo del baile ni hablar, pasa lo mismo, hay tantos ángulos y tantas perspectivas o aproximaciones posibles, que en realidad cuando uno habla de tango está disparando la historia personal que cada uno tiene con el tango. Finalmente cada uno tiene su propia construcción de lo que es el tango. Su propia construcción, digo, subjetiva, la información que fue recabando o con la que se fue topando a lo largo de la vida. Tiene su propia construcción subjetiva, decíamos, de un objeto que, bueno, es virtualmente infinito, ¿no? Porque para algunos el tango es el tango canción, la poesía, y se han metido a estudiar todas estas cuestiones tan interesantes de la poética, la lírica tanguera. A mí, si me conocen un poco, saben que, bueno, me gusta la mirada integradora, ¿no? Para mí el tango es todo, qué sé yo. A mí me encanta todo lo que estoy nombrando, me gusta todo, obviamente. Tengo mi corazoncito en la orquesta típica y un montón de cuestiones que compartimos aquí, pero realmente pienso que es tan vasto y además está en expansión este universo tanguero. Y está en expansión hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia el pasado y hacia el futuro, porque cuando hablamos de tango hacia atrás se siguen descubriendo cosas que no conocíamos. Cosas que por ahí estaban un poco ocultas y uno indagando y muchas veces con la ayuda inestimable de los coleccionistas que nos comparten materiales o uno mismo descubriendo en algún rincón de algún mercado de pulgas o en alguna venta de garage un disco que desconocía, uno sigue ampliando ese horizonte hacia atrás, hacia la historia del tango, que se va ampliando y va conociendo más. Y hacia adelante, por supuesto, que también se sigue expandiendo, porque cada vez hay más grupos, intérpretes, creadores, sea en el mundo del baile, en el mundo de la música, nuevas coreografías, nuevas composiciones, se sigue ampliando en todos los aspectos posibles, ¿no? Nueva letrística. Y entonces un poco en este canal donde siempre estamos compartiendo desde un ángulo que tiene que ver con la música, específicamente en relación a los estilos de las orquestas de los años 40 y 50. En general vamos por ahí, ¿no? Aunque a veces abrimos el juego de estas cosas, me surgió las ganas y la necesidad prácticamente de indagar un poco en esta comunidad hermosa que tenemos del tango y específicamente de este canal que
que finalmente empezó hace poco más de un año, acompañando el lanzamiento de mis cursos online y todo eso, pero que, bueno, de 0 seguidores pasó a tener ya prácticamente 6.000 seguidores. Comparando con grandes canales mega populares puede parecer muy poquito. Sin embargo, para mí es una locura de mucho. Para mí es un montón. Saber que del otro lado hay casi 6.000 personas que están interesadas en lo que uno puede tener para ofrecer, para compartir, hace que no solamente me sienta muy contento, muy orgulloso, sino que también me da mucha curiosidad. Mucha curiosidad de conocerlos más y de saber, bueno, de qué está hecho el tango que a ustedes les gusta. Sé que hay muchos bailarines, muchos músicos, mucho entusiasta o tanguero, melómano o gente curiosa que recién se suma al tango. Y me da realmente mucha curiosidad saber de qué está hecho ese tango que a ustedes les gusta o cómo lo construyeron, de qué se fue haciendo. ¿Cómo conocieron al tango? ¿Qué fue? ¿Un abuelo tanguero? ¿Papá que escuchaba los domingos? ¿Mamá que cantaba en casa? Mi caso, por ejemplo. ¿Qué fue? ¿Un amigo, un tío que les acercó algo? ¿Cuál fue el tango que de repente les llamó la atención? ¿Cómo fue ese pasaje del 0 al 1 con el tango? De no conocer nada, de repente, uy, algo que les llamaba la atención. O de quizás venir de rechazar el tango a de pronto abrazarlo por alguna circunstancia de la vida. O a alguien que les mostró algo que de repente les interesó y les cambió la perspectiva. En todo caso, entiendo, estoy seguro que cada uno tiene su propio vínculo, su propia construcción sobre esta música y este arte popular que tanto nos apasiona. Y estoy seguro que cada uno tiene su ángulo y tiene su propio tango, de alguna manera, ¿no? ¿Cuál fue o cuál es ese tango que los moviliza y que de alguna manera, bueno, les acercó aquí, a este rinconcito de la internet, a este rinconcito de YouTube, para que se suscriban a mi canal, recibir información y compartir estos momentos, ¿no? Y estas músicas tan hermosas. ¿Cuál ha sido su motivación? ¿De qué está hecho ese tango? Y finalmente, ¿cuál es ese tango? A mí, obviamente, si me apuran, a mí me gusta todo. Hasta lo que no me gusta porque entiendo que no hay contradicción. Yo lo observo, trato de tener esta mirada integradora donde después, obviamente, uno elige y tiene mayor afinidad con algunas cuestiones. Pero para mí, qué sé yo, si hablamos de música, el cuarteto de Juan Maglio Pacho no tiene ninguna contradicción con el trío de Eduardo Rovira, ni la orquesta de Rodolfo Biaggi tiene contradicción con el conjunto 9 de Piazzolla. Se estarán riendo del otro lado quizás algunos, pero créanme, para mí no tiene contradicción. Son cosas distintas, son planetas distintos, digo, de esta misma galaxia o de este mismo gran universo donde quizás es una mejor comparación, ¿no? El tango como un gran universo donde hay un montón de galaxias que tienen sus propios planetas y que, bueno, finalmente conviven sin contradicción, simplemente ocupan distintos espacios, tiempo de lo que puede ser el universo tanguero. Entonces, hoy les invito a que me hagan saber cuál es su tango. A vos te hablo, que me seguís hace rato o que descubriste el canal hace poco. Bueno, ¿cuál es tu tango? ¿Y por qué? Compártanme sus experiencias. Me interesa muchísimo poder conocerlos y entender cuáles son las distintas miradas que conviven en esta gran diversidad de disciplinas, de expresiones y de formatos que viven dentro del universo del tango. Entonces, sí, de nuevo, a vos. ¿Cuál es tu tango? Los leo en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos.